Vemos que Hye-ryang se hizo la cicatriz del rostro. Al pelear y vivir junto a malhechores y niños buenos para nada, el moreno se sentía en desgracia al punto de no saber ni por qué seguía vivo, hasta que un día el hermano menor del rey, quien se interesaba por los asuntos militares del reino, le ofreció un puesto de oficial. El príncipe, quien admira del moreno, al ver su duda para aceptar, por considerarse a sí mismo un don nadie, le dice que cree que él podría generar alguna mejora en ese lugar, pidiéndole que al menos lo intente y afirmando que si logra destacar como oficial, sería un triunfo para él y una molestia para la familia que una vez lo desechó. Hye-ryang queriendo probarse a sí mismo y pasa los siguientes años cometiendo actos imperdonables, haciendo todo lo necesario para defender la zona del ataque de los forajidos. Aún así, un día el reino se vio realmente amenazado y no estaba en condiciones de lanzar un ataque militar de gran escala. Fue cuando el príncipe le pidió al de piel morena su apoyo para atacar al estado, deshaciéndose de sus hijos para desestabilizar la situación y así finalmente obtener el trono. Ese consejero resultó ser el padre de Yeonju. De vuelta en el presente, el mayor al recordar su pasado deja la conversación que estaba teniendo con el pelinegro a la mitad, dejando a este fastidiado y con cara de disgusto, lo que lleva al más alto a hacerle cosquillas tirados en el suelo, riendo juntos. Mientras el inspector seguía perdido en sus recuerdos sobre cómo llegó a ser quien es hoy en día, ascendiendo a costa de la vida de otros para que así cuando llegara a la cima nadie pudiera desecharlo otra vez como hizo su familia, es sorprendido por el más bajo, quien quejándose de su estado ausente, termina besando unas cuantas burlas por su actitud tímida luego de hacerlo. Habiendo relajado el ambiente, el moreno aprovecha para abrirse emocionalmente y termina por pedirle al pelinegro que sea su amante, dejando a este con las emociones muy confusas. A la mañana siguiente, vemos a Yeonju escondiendo en el patio unas dosis de veneno que ha recibido para llevar a cabo su plan. Aún no son suficientes para desvivir a una persona. Los días siguientes fueron tranquilos y muy calurosos. Pasaron jugando juegos de mesa y haciéndose peinados divertidos mutuamente. Estaban llenos de alegría, pero eso solo hacía que el menor se sintiera aún más confuso, afirmándose a sí mismo que no debía olvidar su venganza, pero sin comportándose de manera dulce, cuando debería estar preparándose para llevar a cabo su plan inicial. Una noche, mientras admiraban juntos la luna llena, el inspector invita al menor a que lo acompañe al evento de cacería, evento que según sus planes es el último antes de llevar a cabo su venganza, por lo que luego de que el primero le explique que solamente quiere su comodidad no tiene mucho que hacer allí, el menor acepta. El día del evento de cacería, Hil-soo se encuentra en el bosque con Wang-hun, quien luego de intercambiar unas filosas palabras, menciona su intención de hacer las paces, lo que el moreno aprovecha para llevar a cabo el plan del inspector para desvivirlo, y sugiere ir a un sitio más tranquilo para hablar mejor. Luego de pedirle ayuda para conseguir el apoyo de su gente, le menciona que el inspector desvivirá pronto a manos de aquel a quien le confió su lecho. Por otro lado, el pelinegro se cuestiona el haber asistido al evento, ya que no tiene nada para hacer más allá de admirar el paisaje, y por eso Hye-ryang lo invita a cabalgar juntos. Mientras van por el bosque, el más alto aprovecha para acariciar de más al menor, y ante la preocupación de este por si alguien los ve, el mayor da la orden de que no lo sigan y aumenta la velocidad del trote hasta llegar a un lugar alto con una hermosa vista. Hye-ryang expresa cómo el paisaje de la naturaleza lo ayuda a sobrellevar el peso de esos sentimientos de culpa que a veces lo agobian, cual decidió llevar al menor hasta allí, ya que últimamente este había estado algo melancólico. El de piel pálida sin saber qué responder, se desmonta del caballo y empieza a juntar unas peculiares flores, que luego de haber sido presionado a explicar su propósito, dice que tales flores, al apretarlas, liberan un néctar muy dulce y rico, provocando de parte del moreno, y termina siendo llevado a una cabaña cercana para tener intimidad. Mientras tanto, en la capital, Dami salió con unos amigos y les contó de sus planes a futuro cuando acabase su empleo como sirviente, sobre abrir una taberna donde servir vino de arroz y bollos caseros, pero sus amigos, confundidos, creyendo que él era el amante y que no querría abandonar la vida de lujo, terminan siendo sorprendidos con las historias del sirviente sobre el verdadero amante del inspector. En eso se encuentran con Moon-won, quien al parecer intenta obtener información sobre lo que ocurre dentro de la residencia del auditor, pero sin haber obtenido resultados, corre hacia el castaño apenas verlo, ya que este... Por otro lado, continúa la conversación de Hil-soo y Wang-hun, quien acusa al primero de confabular para desvivir al inspector, el otro le menciona antiguas órdenes letales dadas por Hye-ryang para contraatacar, afirmando que la solución para recuperar el control de sus tierras es deshacerse del moreno.
Cuando una flecha pasa rozándolos y el moreno, al inspector observándolos, decide de una vez llevar a cabo el plan principal de desvivir a Gilsu, pero cuando está a punto de lograrlo, este alcanza un arma filosa y se lo clava al contrario, terminando por caer los dos sin vida en el suelo. Yeonju, al enterarse del altercado, teme que el más alto se haya enterado de su complot con Gilsu, ha conseguido dar todo el veneno necesario para llevar a cabo su plan, pero pronto vuelve a la calma, sabiendo que al menos su posición junto al inspector sigue intacta, por lo que aún tiene esperanzas de que todo salga como espera. La mañana siguiente, cuando el más bajo estaba ayudando al mayor a darse un baño, recordó una conversación que tuvo de pequeño con su padre sobre aquel entonces sentía admiración por él e incluso estaba de acuerdo con sus despiadados ideales, y entiende que si no fuera por lo que le ocurrió a su familia, esos sentimientos perdurarían hasta el día de hoy, lo que lo lleva a pensar en perdonar al más alto y ser feliz con él. Sin embargo, esa noche, con la excusa de beber un trago para conciliar el sueño y de sus sentimientos para seguir con su plan, pone en una botella de licor el poco veneno que posee, con la intención de al menos debilitar al moreno durante la noche y antes del amanecer poder terminar con la vida de ambos. Pero luego de colocar el veneno en la botella, Dami llega para comunicarle que debe ir al pabellón principal a elegir telas para... Con mucha ansiedad, el pelinegro deja la habitación y el sirviente aprovecha para limpiarlo un poco. Mientras lo hace, este ve la botella de licor anteriormente envenenada y la agarra con la intención de probar un poco de licor de calidad, sin tener idea de lo que su amo había hecho. Afortunadamente, el menor vuelve a tiempo para quitarle la botella y, luego de confirmar que el castaño no había tomado del licor, le grita que no toque sus cosas. A pesar de que luego se disculpa, echándole la culpa a su falta de sueño, Dami sale de la habitación recordando las preguntas que Moon-won le hizo unos días antes sobre si creía que Yeonju se encontraba afligido o preocupado. En el momento no había entendido esas preguntas, no puede evitar cuestionarse si realmente quizás le ocurre algo al pelinegro. Esa noche, mientras el más bajo le sirve la cena al inspector, este le dice que esta noche no beberá, pero el primero, sabiendo que es su única oportunidad para darle el licor con el veneno, le dice que él sí tiene ganas de beber y de esta forma logra convencerlo. Mientras a punto de tomar su primer sorbo, el pelinegro recuerda a su familia yaciendo en el suelo, pero no puede evitar también recordar al más alto cuidando de él, haciéndolo sentir una punzada de culpa. En ese momento, un sirviente interrumpe para avisar que Dami no se encuentra bien, y el más bajo tiene el presentimiento de que quizás este le había mentido sobre no licor. El moreno, al ver su cara de preocupación, le dice que vaya a visitar a su sirviente. Cuando el de piel pálida llega donde está el castaño y ve el mal estado en el que se encuentra, preocupado lo interroga nuevamente sobre el licor y este admite haber bebido tan solo 2 tragos. Yeonju decide confesar, sabiendo que quizás la cantidad de veneno no es suficiente a una persona, pero el mero contacto con la sustancia era muy intensa y teme por la salud de su acompañante. Ante esto, un médico llega para ayudar al sirviente y le informa al inspector la situación. Para este punto, el más bajo se encuentra atado en un almacén, pero alcanza a escuchar que su sirviente pronto mejorará, lo que lo hace sentir Luego de esto, vemos a Hyeon cuestionando su propia capacidad de desvivir a la gente sin un dejo de duda, teniendo un ataque de ansiedad ante sus propios actos, empieza a pensar en cómo llegó a ese punto sin retorno. Recuerda cuando fue donde su padre se había encontrado con un viejo amigo, quien intentó desvivirlo debido a todo el mal que hizo a tanta gente, pero él terminó quitando la vida a su amigo. Luego quiso demostrarle a su padre que no solo no pudieron desvivirlo, sino que había vuelto más fuerte, como si ese acto fuera su justicia. Pensando en cómo, a pesar de no haber logrado confiar plenamente en el pelinegro, lo mantuvo a su lado, sabiendo que podía ser una amenaza y, con rabia, saliendo de sus pensamientos, el regalo que éste una vez le dio, y acto seguido va donde el pelinegro se encuentra atado y lo arrastra a sus aposentos, ordenando que nadie se acerque a ese lugar. Una vez allí le comenta lo ingenioso que fue al organizar su plan con tan solo haberse escapado 2 veces de la residencia y lo hábil que fue al haber podido mantener oculta la sustancia a pesar de la ansia que tenía. También le cuestiona por qué no le administró la sustancia antes, si quizás estaba divirtiéndose con él o si fue lo que lo hacía sentir en privado lo que lo detuvo hasta ahora. A lo que el más bajo le responde que todo el tiempo imaginaba al más alto retorciéndose de dolor y desviviendo lentamente, que nunca se sintió a gusto en sus brazos y le hacía un cuerpo que reaccionaba a sus caricias. Si no llevó a cabo su venganza antes, fue por el hecho de que la cantidad de sustancia no era suficiente para desvivir a una persona.
Sin embargo, en su interior sabía que a pesar de todo, supo disfrutar de los momentos junto al más alto, logrando sentir felicidad y llegando a pensar que quizás algún día podría llegar a... Saliendo de sus pensamientos, termina por pedirle al más alto que termine con todo esto y le quite la vida de una vez, a lo que el mayor responde con ironía, obligándolo a beber una sustancia fuerte que hacía que tuviera ganas de hacerlo, alegando que no tiene interés en darle un final rápido a su querido amante. Además de que lo único real que hay entre ellos, un rato más tarde, Yeonju se encuentra retorciéndose en el piso y temblando por el efecto del brebaje, pidiendo que por favor pare con ello cuando el otro solamente lo observaba. Viendo esto, el mayor decide ayudarlo a aliviarse, aunque el otro siga negándose a pedir y aceptar su ayuda. Luego de un buen rato haciéndolo, le dice que si logra abstenerse, cumplirá su deseo de que lo desviva, lo cual el menor ante tanta estimulación no logra, y termina alegando que entonces terminará con su propia vida él mismo. Inician una discusión en la que se reclaman el uno al otro todos los sentimientos que ninguno de los dos quiere aceptar, ahogados por el deseo de venganza, desconfianza y hasta que el más bajo logra ponerse encima del moreno, apretando con las manos su cuello, lo cual el más alto permite, diciéndole que lo desviva si es que puede. El pelinegro empieza a dudar, sintiendo que él mismo se ahoga y terminando por rendirse, recibiendo burlas sarcásticas de parte del más alto, quien termina agarrándole a la fuerza para hacerlo nuevamente, de golpearlo cuanto quiera, que él no tiene intención alguna de dejarlo ir jamás. Un par de días después, el vicegobernador Yundo hace una visita para informar la situación sobre las facciones anteriormente lideradas por los difuntos Hwang Hun y Gilsu, lo cual es favorable para el inspector